no es un reino carnal. Muchas veces, hermanos, las iglesias también nos vemos tentadas en los tiempos actuales, hermanos, a querer darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. A querer decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar de parte de un predicador o de un pastor o de una enseñanza o de un estilo de congregación o de vida. Entonces, hermanos, no, tenemos que entender que el reino de Dios era espiritual, es espiritual y seguirá siendo siempre espiritual. Es algo que nosotros tenemos que entender, porque si no, hermanos, por eso es muy fácil equivocarnos como iglesia. Por eso es muy fácil, hermanos, irnos tras de corrientes que están equivocadas, tras de formas de actuar de la iglesia equivocadas. Y a veces, hermanos, nos sorprendemos con algunas iglesias por lo que están haciendo, ¿verdad? Pero no están cumpliendo el propósito de Dios. No todas. Hay algunas que sí lo están haciendo, ni tampoco estoy juzgando en general, ¿verdad? El reino de Dios. No, de ninguna manera. ¿Verdad? Dios me libre de estar juzgando a todas las iglesias de manera en general, pero sí, hermanos, muchas iglesias han caído de la fe y de la esperanza puesta en el Señor Jesús, porque, hermanos, se ven tentados por un reino terrenal, se ven tentados, inclusive cuando se enseña acerca del reino, se enseña de un poder terrenal en este tiempo, y no en el tiempo cuando Jesús venga. Entonces esto es bien importante, hermanos, que lo entendamos. De ahí que me lleva a hacer una pregunta que es clave en la enseñanza de esta mañana. ¿Qué tan diferentes, hermanos, son los tiempos de Cristo a los nuestros en cuestión de nuestra fe y de nuestra incredulidad? Otra vez, ¿qué tan diferentes son los tiempos de Cristo a los nuestros en cuestión de fe o incredulidad? Hay una diferencia muy grande, hermanos, en lo que estamos viendo aquí y lo que estaban pasando los religiosos de ese tiempo con lo que estamos viviendo nosotros ahorita. La verdad es que no. Situaciones diferentes, circunstancias diferentes, escenarios diferentes, si ustedes quieren, pero muchas veces las actitudes de la gente con respecto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se vuelven a repetir. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios siempre es fresca. Por eso, aunque el tiempo y la vida pasarán, Cristo dice, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios siempre es fresca, hermanos. La palabra de Dios es siempre actual. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios nunca debe ser reemplazada porque siempre tiene una enseñanza fresca y actual para cada uno de nosotros. ¿Así lo creemos? Entonces, hermanos, los religiosos de este tiempo no pudieron ver al Hijo de Dios dispuesto, hermanos, a derramar su amor por los pecadores. ¿Sí? Pero ¿tú qué ves? Ellos no lo pudieron ver. La pregunta es, ¿qué estás viendo tú? ¿Estamos viendo igual que ellos? No, pastor. No, yo nunca sería como un fariseo. No, Dios me libre de ser como uno de esos escribas, como uno de esos líderes religiosos, como uno de esos sacerdotes. No, yo nunca sería como uno de esos. Hermanos, no, nosotros vemos la novela, vemos la historia en la palabra de Dios, cómo es que se comportaron ellos, pero si analizamos, hermanos, muchas veces nosotros caemos en las mismas prácticas, en los mismos problemas, en las mismas situaciones también. Entonces, otra vez, los religiosos de este tiempo, o sea, del tiempo de Jesús, del tiempo de Lucas, no pudieron ver al Hijo de Dios dispuesto a derramar su amor por los pecadores. Pero ¿tú qué estás viendo? ¿Tú qué puedes ver en este tiempo, en este momento? Y bueno, vamos a ver, hermanos, con base en la Biblia, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? Primeramente, hermanos, nos muestra la injusticia más grande. La injusticia más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. En el versículo 63 dice la palabra de Dios, y los hombres que custodiaban a Jesús
se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era el día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo: si os lo dijere, no creeréis. Vemos, hermanos, esta injusticia. Ellos estaban golpeándole. ¿Ustedes han sido golpeados en la cabeza? Y ya no digo ocasionalmente, de que de repente vas pasando y ¡pam!, te pega un balón, ¿verdad? De los muchachos que andan jugando por ahí en la calle o en el patio o lo que sea. No digo que de repente pasas y que alguien te hace, ¿sí? ¿A alguien se le sube así como que la sangre a la cabeza cuando le hacen eso? Algunos ya tienen la sangre en la cabeza desde antes de que les hagan eso, ¿verdad? Pero imagínense que vas pasando y de repente ¡pah!, llega alguien y te pega, o simplemente te avienta en la cabeza. ¿Cómo te sientes? Por más amigo que sea, por más familiar que sea, por más cercano que sea a ti, ¿cómo te sientes? ¿Bien a gusto? ¿Te sientes molesto? ¿Te sientes incómodo? ¿Verdad? Y los que somos orgullosos, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? Y los que traemos el apellido ya puesto arriba en la cabeza, ¿cómo nos sentimos en ese momento? Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, dice la palabra que Él estaba siendo golpeado en la cabeza. Él estaba siendo golpeado. Y luego le ponían una venda en los ojos y le golpeaban y le decía: a ver, profetiza, dinos quién te golpeó. ¿Se acuerdan de un juego que ponían a uno de espaldas, le tapaban la cara así y estaban todos ahí con la mano y le decían, dime quién te picó, que hasta el dedo me dolió, ¿verdad? Que y él tenía que decir, y si adivinaba, entonces todos corrían. ¿Se acuerdan de ese juego? ¿O nomás yo lo jugué? Sí jugaba, este hermano sí jugó también a eso, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién le había pegado? Él sabía perfectamente quién le había pegado. Le taparon los ojos, pudieran haber hecho lo que quisieran. Pudieran haberle sacado los ojos y él podía haberles dicho quién fue el que lo hizo. Pero no cayó en el juego de ellos tampoco. Con todo eso, esa burla, esa injuria que estaban haciendo en su contra, él no cayó en ese menosprecio. Todo eso, hermanos, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. Y es la injusticia más grande que nos podemos imaginar. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano Dios, el Rey de las naciones, de los reyes de las naciones, el soberano Dios. Hermanos, Él estar tolerando y Él estar soportando que esté pasando esto, hermanos, Él tenía un propósito en su mente. Él había venido a dar su vida por los pecadores. Y todo esto, hermanos, era una tentación para que se enojara, para que perdiera los estribos, para que cambiara el propósito, para que cambiara el plan. Él podía haber quemado a las personas que estaban ahí nada más viéndolos. Él podía haber hecho lo que hubiera querido, simplemente una palabra que Él diera los hubiera desaparecido, si Él hubiese querido. Pero no lo hizo. No cayó en esas provocaciones, hermanos, en las que nosotros muchas veces con facilidad caemos, ¿no es cierto? Usted no ha sido provocado en algunas ocasiones. Mire, el diablo siempre está mandando anzuelos. Y sobre todo a los que servimos en algún liderazgo, que podemos perder el testimonio en un ratito, en unos minutos, en un instante, podemos perder, hermanos, el testimonio. ¿Cuántas veces el enemigo manda anzuelos a nuestras vidas para ver si nos ganchamos? El Señor Jesucristo nunca lo hizo. Y todo, hermanos, por amor a nosotros. Todo porque Él nos ama. Porque Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que llegar a ese momento. Él se había ceñido sus lomos
y dijo, se ciñó sus lomos y fue hacia Jerusalén. Es decir, se armó de valor, se armó de propósito y dijo, voy a Jerusalén y voy a morir por los pecadores. Entonces, hermanos, esto era nada a lo que iba a pasar más adelante, pero esto es una injusticia, la injusticia más grande. Y podemos ver, hermanos, también el amor más increíble, más increíble. Dice el versículo del 66 hasta el 69, dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? O sea, ¿eres tú el Mesías? En otras palabras, ¿eres tú el Salvador? ¿Eres tú el que vienes a dar salvación al pueblo de Dios? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará. Y vemos, hermanos, el amor más increíble. Usted se imagina, después de que le golpearon, después de que le pegaron. Ahora, Mateo y Marcos especifican, agarraron una caña y le pegaron en la cabeza. No agarraron un carrizo. A veces el carrizo está hueco y el carrizo está un poquito débil. No, agarraron una caña. ¿Usted sabe qué tan dura es una caña? ¿Alguien ha tratado de partir una caña con un cuchillo normal? ¿Sí? Para hacer ponche en diciembre. ¿Sí? Es muy dura. Pues con una caña le pegaron en la cabeza. ¿Sí? Eso es algo que duele, es algo que provoca, pero él, hermanos, por amor a nosotros, se mantuvo ahí en su posición. Y luego le preguntan, y contesta con tal nobleza, contesta con tal amor, y contesta con tal cariño, dice, miren, si se los dijera, ustedes no lo van a creer. Si yo les preguntara, ustedes ni siquiera me pueden responder, y ni siquiera me van a soltar. ¿Para qué les voy a contestar? ¿Para qué voy a caer en el juego de ustedes? Hermanos, vemos aquí el amor más increíble que puede existir. La Biblia nos dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, y que el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. El verdadero amor todo lo soporta. El verdadero amor nunca deja de ser. Cristo nos está enseñando, nos está mostrando ese verdadero amor que nosotros debemos conocer y debemos practicar, el que es parte del Evangelio, el que es la ilustración del Evangelio, el amor más increíble. Y podemos ver, hermanos, también, hermanos, la ceguera más sorprendente. En los versículos del 70 hasta el 71, dice, dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. O sea, ustedes lo acaban de decir. Ustedes son quienes lo mencionaron. ¿Sí? No soy yo, ustedes lo acaban de mencionar. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Nosotros mismos acabamos de constatar, él lo acaba de decir. ¿Para qué inventamos? ¿Para qué buscamos a alguien? No tenemos que pagarle a ningún testigo falso. Él mismo acaba de decir que es el Hijo de Dios, y eso es una injuria en el pueblo de Israel. Es una razón suficiente para llevarlo a la muerte. ¿Qué ceguera? Tenían a Dios, al Dios vivo lo tenían delante de ellos y no lo pudieron ver. Escucharon las palabras del mismo Señor y no lo pudieron, hermanos, comprender. Ellos no lo detectaron. Pero ahora, hermanos, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que tenemos la palabra de Dios, que el Señor nos ha mostrado muchas veces, hermanos, dice la Biblia que el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, mas os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he dado a conocer todas las cosas. Y Dios, hermanos, nos ha revelado todas las cosas que Él quiere que nosotros sepamos.
más que como siervos, nos trata como si fuésemos sus amigos. Claro, con toda la debida reverencia que Él merece, porque nunca deja de ser el Dios soberano que merece todo nuestro respeto y toda nuestra reverencia. Pero Él nos trata como si fuésemos sus amigos, porque nos muestra todas las cosas, nos da a conocer todas las cosas. Pero hermanos, con todo y que usted y yo sabemos que Dios nos ha revelado en su palabra todas las cosas, ¿cuántas veces estamos dispuestos a creer lo que Dios ha dicho en la Biblia? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos ha cambiado por lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras actitudes han sido modificadas por lo que Dios ha dicho en su palabra? Si Dios enseña algo, entonces yo debería de cambiar inmediatamente. Pero muchas veces, hermanos, nosotros sí sabemos, memorizamos la palabra, entendemos, razonamos, comprendemos, hermanos, muchas cosas de las Escrituras, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida por lo que Dios dice. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes la historia de Jacob y Esaú? Levanten la mano los que se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú, cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano, que su hermano se enoja y que promete que lo va a matar. ¿Sí se acuerdan todo eso? Y que entonces la mamá de Jacob le dice a Jacob, pues alístate y vete a la casa de mi hermano Labán, porque si te agarra tu hermano Esaú, él ha prometido y está muy enojado que te va a matar. Entonces Jacob sale y va en el camino. Obviamente va asustado. Va sufriendo las consecuencias de lo que él mismo había hecho. Él no había creído en Dios, porque Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Dios ya se los había mostrado, pero él no lo creyó. Él quiso arreglar las cosas a su manera, y lo que hizo es que, pues, ahí cambió todo, ¿verdad? Bueno, él va en el camino, y luego llega a cierto lugar donde duerme. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamó ese lugar? La casa de Dios, Betel, ¿verdad? Casa de Dios. Y en ese lugar, Dios le mostró los planes a Jacob. Y Jacob, hermanos, creyó en Dios, en el sentido de que le dijo: Señor, si tú vas conmigo y me vuelves de regreso a mi casa, a la casa de mi padre, ¿qué fue lo que le dijo? Tú serás mi Dios. Quiere decir que Jacob lo conocía. Quiere decir que Jacob creía en él. Pero Jacob no lo había convertido en su Dios. ¿Entendemos la diferencia de la palabra Dios, hermanos? Nosotros sabemos que Dios es Dios. Con nosotros o sin nosotros Él sigue siendo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta ¿es tu Dios? ¿Es tu Dios? ¿Qué significa que Él es mi Dios? Si Dios es mi Dios, significa que Él manda. Si Dios es mi Dios, significa que Él gobierna mi vida. Si Dios es mi Dios, significa que Él toma las decisiones por mí, que Él vive mi vida. Eso significa que Él es mi Dios. Estos hombres estaban enfrente de Jesús y no lo pudieron, hermanos, no lo pudieron detectar como el Hijo de Dios. Al contrario, tomaron esa expresión, tomaron esa afirmación de Jesús como una injuria, como una violación a las creencias de ellos como judíos. ¿Sí? Ahora nosotros, hermanos, nosotros hemos creído en Jesucristo. ¿Amén? La pregunta, ¿Él es tu Dios? Porque muchas veces decimos, no, bueno, sí, Jesús es mi Salvador, murió en la cruz por mí, creo en Él. Sí, pero ¿es tu Señor? ¿Él es tu Dios? O sea, cuando Dios te dice algo en su palabra, ¿tú lo cambias? Tú cambias tu vida, tú cambias tus actitudes. Es más, ¿tú le entregas tu vida a Cristo? Tenemos el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de aquel versículo del apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:10? Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Cuando Pablo está diciendo esto, hermanos, a Pablo lo estaban golpeando como golpeaban a Jesús. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba detenido, los derechos de Pablo estaban siendo violados, ¿sí? Estaba haciendo una injusticia en contra de Pablo, pero él dijo, yo todo lo soporto a favor de los escogidos, ¿sí? Todo lo soporto a favor de los escogidos, con tal de que ellos puedan ser salvos a través de Cristo Jesús. Para que ellos puedan ser salvos a través de Cristo Jesús. Ahora, nosotros como cristianos, hermanos, nosotros también todo lo soportamos por amor a Dios. ¿Usted todo lo soporta? Somos una iglesia. Y en una iglesia, hermanos, habemos aquí algunos que nos conocemos desde hace más de 20 años. 30 años quizás, algunos. Otros tenemos 15 años, tenemos 10 años de andar juntos, 5 años de andar juntos. Y de repente, hermanos, no nos soportamos unos a otros, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Usted me soporta siempre? Más le vale que diga que sí. No se crea. Pero muchas veces no nos soportamos entre nosotros. Y Pablo decía, yo todo lo soporto. Ya no estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando de lo que le hacían las autoridades, los soldados, que no querían que se predicara el evangelio. Y que Pablo estaba predicando el evangelio. Y él decía, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos sean salvos a través de Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, no soportamos muchas cosas. No aguantamos muchas cosas. Simplemente no soportamos presión en el servicio al Señor. No soportamos, hermanos, el cansancio que implica servir al Señor. A veces no soportamos, hermanos, el tener que cambiar mis planes para que se cumplan los planes de Dios. A veces no soportamos, hermanos, el que sea tan difícil, hermanos, presentarme ante una sociedad como correcto, como una persona honesta, como una persona pura, inclusive. No soportamos la presión del mundo, la presión de los amigos, la presión de los inconversos, de los compañeros en la escuela. No lo soportamos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, esconden que son cristianos para no recibir la presión de parte del mundo? Para no ser presionados por sus amigos a ver una vida diferente en ustedes. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde estaban en este momento los amigos del Señor Jesucristo? Él estaba ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, y el que más cerca estaba, la Biblia dice, mas Pedro lo seguía de lejos. Ese era el que más cerca estaba, lejos. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás discípulos, hermanos, en ese momento en el que el Señor estaba siendo atormentado? ¿Dónde estaba el apoyo moral? ¿Dónde estaba el apoyo de hermanos, el apoyo de amigos? ¿Dónde se encontraban todos ellos, hermanos? Habían corrido. Se habían ido a esconder a sus casas, cada uno. Por ahí andaban, lejos. Y el que más cerca andaba, acababa de negarlo. El gallo acababa de cantar, ya estábamos en el amanecer del siguiente día. Yo le digo esto, hermanos, porque yo les hice una pregunta al principio. ¿Qué tan diferentes son los tiempos aquellos de los tiempos actuales? ¿Qué tan diferentes son? Porque ¿dónde están los amigos de Cristo ahora? ¿Dónde están los amigos de Jesús en este tiempo? ¿Dónde están aquellos que dan su vida por Cristo? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a servirle al Señor? Ahora, ellos, las autoridades religiosas, no lo vieron. Por eso digo, la ceguera más sorprendente. Pero muchas veces los mismos cristianos no vemos, hermanos, el reino que Dios está ofreciéndonos.
no vemos, hermanos, la grandeza del reino de nuestro Dios que está a nuestra disposición. Vemos cómo renunciamos al reino de las tinieblas y nos cuesta. Vemos cómo renunciamos a los placeres de esta vida y nos pesa. Vemos cómo a veces perdemos algunos amigos y nos pesa. Vemos lo que nos cuesta seguir a Cristo y nos pesa. Y muchas veces, hermanos, personas han dejado de servir al Señor, de seguir a Cristo, de buscar a Dios. Y dicen, no, la vida cristiana es muy pesada. La vida cristiana es muy difícil. No lo podemos hacer. Hermanos, no podemos ver a Dios en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Y usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. Lo hemos aceptado, lo hemos recibido. La pregunta es, ¿nos hemos entregado a Él? ¿Le hemos rendido nuestra vida al Señor? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros preguntarnos, ¿nosotros somos parte de esa injusticia? ¿Somos solamente parte de ese amor? ¿O inclusive también somos parte de esa ceguera espiritual? ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia hoy en día, hermanos, la iglesia le ha dado la espalda a Cristo Jesús. La iglesia, ya no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de la iglesia, no está dispuesta a seguir a Cristo. No está dispuesta a dar su vida por Cristo Jesús. ¿Qué tan diferente era este tiempo al que vivimos el día de hoy? ¿Dónde estaban esos amigos, hermanos, de Cristo Jesús en este momento? ¿Tú te consideras un amigo de Dios? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Dónde están esos amigos de ese gran rey que alabamos, hermanos? De ese gran rey que servimos. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Vamos a recordar a ese gran rey al que le estábamos cantando hace unos momentos. Y vamos a tomar una decisión en nuestra vida. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Él. Cuán grande
es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres y mi ser dirá cuán grande es Dios. Hemos aprendido, hermanos, a separar la alabanza de nuestra vida real. Porque ahorita podemos cantar cuán grande es Dios, pero cuando me toca vivir la vida como cristiano, entonces se me olvida que Dios es grande. Se me olvida que Él es mi Dios. La iglesia, tristemente, ha aprendido a andar de lejos, a no estar tan cerca a Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia y la actividad de la iglesia tiene que ver con la salvación de las almas de la gente que está a nuestro alrededor, con el discipulado de las almas que están dentro de la congregación y la edificación de ellas. La vida de la iglesia tiene que ver con la apertura de nuevas misiones, hermanos, donde se predique el evangelio de Jesucristo, con la preparación de nuevos líderes y nuevos siervos que estén dispuestos a entregar sus vidas para llevar el evangelio a otros lugares, en otras partes del mundo. Con todo eso tiene que ver la vida de la iglesia, pero hemos aprendido a andar de lejos solamente, y no estar dispuestos, hermanos, a entregar nuestra vida verdaderamente a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, qué injusticia tan grande vivieron los religiosos de ese tiempo, porque los religiosos de ese tiempo lo golpearon, lo maltrataron. Pero ¿saben qué hacemos los cristianos de este tiempo? Hacemos lo mismo, hermanos, porque pisoteamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tratando de vivir una vida cristiana a medias, tratando de vivir una vida cristiana solamente de apariencia, no de corazón, no una vida cristiana genuina. ¿Cuántas veces, hermanos, nos paramos en nuestro trabajo y nosotros decimos: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy seguidor de Jesucristo, yo tengo un mensaje que comunicarles, yo quiero mostrarles a ese Cristo al que yo sigo? ¿Cuántas veces has sido rechazado por predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas veces un familiar te ha dicho: aquí no entras porque eres cristiano? ¿Cuántas veces, hermano, te han vuelto a la espalda los que decían que eran tus amigos porque te has convertido en un verdadero seguidor del Señor Jesucristo? Si esas cosas no están pasando en tu vida, es porque tú no estás haciendo nada porque el reino de Dios crezca. Entonces, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Tú cómo ves? Yo te preguntaba al principio, ¿qué es lo que tus ojos ven acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una injusticia aquí. ¿Sí? Estamos viendo, hermanos, el amor más increíble derramado por nuestro Señor Jesucristo por nosotros, dispuesto a ser golpeado por nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros vemos, hermanos? La ceguera más sorprendente, porque ellos, teniendo a Jesús enfrente, no le adoraron como tal, no le sirvieron como tal, no lo reconocieron como tal. Tú dices que has creído en Cristo Jesús, tus hechos, ¿qué están diciendo? ¿Sí? Tú dices que has puesto tu fe en Cristo Jesús. A la hora de vivir la vida cristiana, ¿qué dicen tus acciones? ¿Qué dicen tus actitudes? Hermanos, cuando la iglesia tiene actividades, hermanos, distintas actividades para extender el reino de Dios. Pero es necesario que nos involucremos toda la iglesia,
para extender el reino de Dios. Pero saben, unos cuantos son los que están dispuestos a pagar el precio de ir a un lado, de ir a otro lado, de ir a aquella misión, ir a la otra misión, ir a la otra misión, ir al otro lugar para compartir el evangelio de Jesucristo, porque son los que creen verdaderamente que Jesús es el Señor de sus vidas. Por los que saben que el propósito de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la iglesia, hermanos, ha aprendido a seguir a Jesús de lejos. Ha aprendido a cantar las alabanzas siempre de dientes para afuera, pero no de corazón. ¿Cuántas veces has llorado porque una alabanza ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces has expresado tu alabanza con gratitud, con gozo? ¿Cuántas veces cantando al Señor has caído de rodillas delante de Él porque el mensaje de la alabanza te ha tocado a ti? ¿Cuántas veces? El amigo más cercano aquí, hermanos, lo seguía de lejos. Yo quiero entenderlo, porque el Espíritu de Dios no estaba en él todavía. Porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, él murió crucificado también por Cristo Jesús. Pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios desde el día que creíste en Jesucristo. Entonces, ¿crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Él es el Rey al que le cantamos? Hermano, ¿por qué no rindes tu vida a Cristo? En serio, evalúa en este momento. Es una decisión bien grande rendirte a Cristo Jesús. Es cambiar tus planes de hoy en adelante. Lo que sigue, ya no lo decido yo. Ahora lo va a decidir Cristo. Lo que sigue en mi vida de aquí en adelante hasta que muera, lo va a decidir Cristo. Él es el que tiene los planes para mi agenda. Él es el que va a decir qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es Dios. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo Jesús? Si estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo Jesús, en este momento, ríndete a Él. En este momento, ríndete a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Dile: Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mí. Yo creo en Jesús como Salvador de mi vida. Él me ha redimido, me ha librado de la condenación del pecado. Hoy yo le entrego mis planes a Cristo Jesús, para que sus propósitos sean cumplidos en mi vida y en mi alrededor y en este mundo. Venga a tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, como en el cielo, Dios, aquí en la tierra también. ¿Hay alguien que le entrega su vida a Cristo Jesús con el entendimiento de que sus planes van a cambiar a partir del día de hoy? ¿Hay alguien que se rinde a Cristo Jesús con el entendimiento de que su vida no será igual a partir del día de hoy? ¿Hay alguien que está dispuesto a renunciar a sus planes para poner su vida a los pies de Jesucristo para que se cumplan los planes de Dios? Con ese entendimiento, con esa convicción, ¿estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo Jesús? ¿Por qué no pasas aquí al altar y le entregas a Cristo Jesús tu vida? ¿Estás dispuesto? Señor, no son mis planes, son tus planes a partir del día de hoy, Señor. No es mi vida, es tu vida, Señor. No vivo yo, vive Cristo en mí.
a partir del día de hoy. Dios, no más excusas para servirte, Dios. No más quejas, Señor. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto, Dios, con tal de que una persona conozca tu evangelio, conozca a Cristo, sea salva, sea redimida por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo lo soporto, Señor, por el amor que tú me has dado a mí. Todo lo soporto porque yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Señor, te rindo mi vida en esta mañana a los pies de Cristo. En el nombre de Jesucristo, por los méritos de Él, por la obra del Espíritu Santo hecha en nuestros corazones, en esta mañana, Señor, te rendimos nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, vamos a reconocer a las personas que nos acompañan en este momento. Vamos a orar también por las ofrendas. Lo vamos a hacer todo esto ahorita. Pero antes de esto, hermanos, quiero orar por Abraham. Pásale, Abraham, aquí. Abraham ha estado orando a Dios, y bueno, este es el último domingo que está aquí en la iglesia. Él va a Dallas a radicar allá y a trabajar allá en la ciudad de Dallas. Y está orando, buscando la dirección de nuestro Dios para su vida. Y bueno, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver a lo mejor por Facebook, ¿verdad? Y no sabemos qué planes Dios vaya a concretar en la vida de mi hermano Abraham, pero yo puedo dar testimonio que es un joven que ama a Dios y que ha buscado agradar a Dios, que ha hecho cambios en su vida de cuando llegó ahorita muy grandes, porque lo que Cristo ha hecho en su vida. Y pues nada más queremos orar por él y darle una pequeña despedida de esta manera, ¿verdad? En reconocimiento de todos los años que ha estado en la iglesia, sirviendo y trabajando y pues estando en compañerismo con nosotros también. Y pues para que lo tengamos también en nuestras oraciones y sepamos, ¿verdad? Cuando no lo veamos, por qué no está aquí, sino está allá en la ciudad de Dallas. Y bueno, hay unos planes intermedios que va a hacer en lo que llega allá a Dallas. Va a estar en Rusia también un mes, ¿verdad? Trabajando y luego en Dallas y bueno, y luego a ver qué Dios dice más en su vida. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por Abraham, por el privilegio que nos has dado de conocerle y de tenerle aquí en la iglesia todos estos años, Señor, porque él te ha servido y ha convivido, Señor, con los hermanos de una manera muy